A ver, en 2021, o sea, hace nada, la gente compró más de 17 millones de discos de vinilo solo en Estados Unidos. Y esto superó en ventas al CD por primera vez desde el año 86. Sí, es un número brutal. Totalmente. Pero aquí está el oscuro secreto detrás de ese sonido cálido y analógico que a tanta gente le gusta. Cada uno de esos discos es, digamos, esencialmente una bomba tóxica. Completamente de acuerdo, y es algo de lo que casi nadie quiere hablar. Exacto. Están fabricados con una receta de plástico de hace 70 años que, depende absolutamente del petróleo. Y los datos muestran que genera 12 veces más emisiones de gases de efecto invernadero que producir un simple CD. 12 veces. Y el problema no se detiene en las emisiones, ¿eh? Estamos hablando de una industria que consume alrededor de 30,000 toneladas anuales de un plástico que es súper famoso por liberar toxinas durante su fabricación. ¡Wow! Y que además prácticamente nunca se va a degradar. O sea, es una crisis industrial masiva que ha estado como escondida detrás de toda esta nostalgia de coleccionar discos. Te damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión muy clara. Queremos entender cómo la industria musical está intentando desesperadamente salvar al vinilo de su propio impacto ambiental. Sí, porque la presión ya es insostenible. Exacto. Y para lograr esto, hemos cruzado información de una verdadera montaña de fuentes. Analizamos informes técnicos de la industria fonográfica de FutureSource, leímos los comunicados de plantas prensadoras gigantes como United Record Pressing y Optimal Media, y también revisamos investigaciones sobre las innovaciones de Evolution Music y un proyecto loquísimo llamado Thermal Beats en Islandia. Ese proyecto es increíble, ya llegaremos a eso. Sí. Además, nos sumergimos en las trincheras, leyendo reseñas de consumidores reales en foros de Reddit y Discogs, porque queremos descifrar toda esta jungla de términos nuevos como ecovinilo, biovinilo o evovinilo. O sea, separar el marketing de la ciencia real. Exactamente. Queremos saber si es realmente posible disfrutar de la música en formato físico sin destruir el ecosistema en el proceso. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la paradoja es gigante. Es probablemente el debate más urgente en el mundo del audio hoy en día, porque el formato físico no solo sobrevivió a la era del streaming, sino que se ha convertido en la principal fuente de ingresos físicos para muchísimos artistas. Totalmente. Y para entender hacia dónde va esto, creo que primero tenemos que mirar la curita, digamos, el parche que la industria ha estado usando últimamente. Me refiero al famoso ecovinilo o ecomix. Ah, sí, el reciclaje mecánico. Exacto. La idea básica suena súper lógica, o sea, es economía circular. Las fábricas toman los recortes de los bordes sobrantes del prensado o los discos que salieron defectuosos, los meten en una trituradora y vuelven a fundir ese plástico para hacer discos nuevos, en lugar de tirarlo al vertedero. Esa es la teoría de la economía circular en su forma más básica, sí. Estás reutilizando material que de otro modo sería basura industrial inmediata. Ajá. Un ejemplo enorme de esto a nivel comercial fue el reciente álbum Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. Ah, claro. Yo leí sobre ese lanzamiento. Sí, ella impulsó un paquete de sostenibilidad muy agresivo. Usó vinilo 100% reciclado, fundas de papel certificado sin el clásico envoltorio de plástico retráctil y tintas a base de agua. Y sobre el papel es una victoria enorme para el planeta. Yo estaba súper impresionada. Pero leyendo exhaustivamente las reseñas de la comunidad audiófila en Reddit y Discogs, la realidad es otra. Sí, la experiencia de escucha es otra historia. Hay quejas súper consistentes. La gente reporta ruidos de superficie constantes, chasquidos molestos que arruinan las canciones más tranquilas e incluso discos que vienen con manchas opacas extrañas. Claro, el famoso ruido de fondo. Exacto. Entonces, la pregunta obligada es, ¿estamos sacrificando la experiencia de escuchar música de alta fidelidad solo para poder ponerle una etiqueta de ecológico a la portada? Lo fascinante aquí es que la física de los materiales explica perfectamente por qué ocurre ese sacrificio sonoro. El problema central con el ecovinilo, o el reciclaje mecánico en general, es la degradación por estrés térmico. Estrés térmico. A ver, explícame un poco más eso.
Imagina que recalientas un trozo de pan en el horno una y otra vez. Ajá, se pone durísimo. Exacto. Cada vez que lo haces, pierde humedad, cambia su textura y se vuelve más frágil. Bueno, con los polímeros plásticos pasa algo muy similar. Cuando una fábrica tritura vinilos de diferentes colores, está mezclando plásticos que ya han sido sometidos a un calor extremo en el pasado. Claro, y me imagino que no todos esos colores o lotes se funden exactamente a la misma temperatura, ¿no? Ese es el punto crítico. Diste en el clavo. Tienen puntos de fusión ligeramente distintos. Uy, claro. Entonces, si esa sopa de plástico reciclado no se mezcla de una forma absolutamente perfecta bajo presiones hipercontroladas, terminas con microimpurezas y densidades irregulares en la superficie del disco. Y el tocadiscos no perdona eso. Para nada. Recordemos que la aguja de un tocadiscos es un instrumento de precisión implacable. Va navegando por un surco microscópico. Sí. Cualquier minúscula impureza o cambio de densidad en ese plástico reciclado, la aguja lo lee y lo traduce como un chasquido o un pop directo a tus altavoces. Y eso tiene un efecto dominó en el estudio de grabación. O sea, yo estaba leyendo a expertos en masterización que señalan algo muy loco. ¿Qué decían? Que sabiendo que el ecovinilo tiene este ruido de fondo inherente, a veces cortan el audio a un volumen más bajo, a propósito, para intentar minimizar la distorsión del material. ¡Wow! Claro, como para que la aguja no salte. Exacto, pero es peor el remedio que la enfermedad, porque si el disco suena más bajo, la persona que lo escucha tiene que subir el volumen de su amplificador en casa. Y eso amplifica instantáneamente todo ese ruido de superficie indeseado. Totalmente. Es un círculo vicioso acústico horrible. Además de ese círculo vicioso, hay una realidad química ineludible. El ecovinilo retrasa el viaje al vertedero, sí. Ajá. Pero no soluciona el problema base. Químicamente, el material sigue siendo PVC, o sea, cloruro de polivinilo. Sigue siendo ese mismo plástico tóxico y eterno. Exactamente. Entonces, si el reciclaje arruina la fidelidad del sonido y encima seguimos atados al plástico petrolero a largo plazo, la industria no tuvo más remedio que dejar de reciclar lo viejo y buscar cómo alterar la receta original, digamos, desde sus ingredientes base. Buscar una nueva fórmula, sí. Y así es como llegamos a la segunda gran innovación en las fuentes, el llamado biovinilo. Aquí es donde damos un salto tecnológico mucho más sofisticado. Plantas de prensado masivas como Optimal Media en Alemania y United Record Pressing en Estados Unidos están reemplazando el origen del problema. O sea, ya no usan petróleo. Exacto. En lugar de usar petróleo crudo extraído del subsuelo para crear la base del plástico, están utilizando desechos biogénicos. Que eso suena súper elegante, pero ¿qué es exactamente? Estamos hablando principalmente de enormes cantidades de aceite de cocina usado e industrial. Aceite de cocina. O sea, yo estaba viendo las cifras que reportan las fuentes y hablan de reducir las emisiones de CO2 entre un 83% y un 90% en comparación con el vinilo tradicional. ¿Es un número casi milagroso para una industria tan pesada? Es brutal. Pero leyendo las reacciones en Reddit, la gente está increíblemente confundida con esto. Me lo imagino. Los foros deben ser un caos. Totalmente. He visto comentarios bromeando y otros preguntando súper en serio cosas como: si mi disco está hecho de aceite de cocina, ¿se va a pudrir en mi estantería en un par de años? ¿O va a oler a papas fritas cuando se caliente en el tocadiscos? Esa es una concepción errónea que la industria está tratando de combatir desesperadamente. O sea, el disco no huele a frituras, ni se va a descomponer en tu estantería. Claro, no es una hamburguesa. Exacto. Tiene una longevidad estimada de 75 años o más, igual que los de antes, y suena idéntico al vinilo tradicional. La razón es que, a nivel molecular, el biovinilo es PVC. Espera. Es el mismo polímero exacto. Vamos a desglosar eso porque suena contradictorio. Si está hecho de desechos orgánicos de cocina, ¿cómo termina siendo el mismo plástico químico tóxico de siempre? La clave está en el carbono. Para hacer PVC necesitas una fuente de carbono, sí o sí. Ajá. Tradicionalmente, ese carbono se saca del petróleo. Con el biovinilo, extraen el carbono de esos aceites de cocina usados. Ok. Luego, necesitan cloro. En lugar de los métodos industriales sucios tradicionales, usan un proceso de electrólisis en agua salada para extraer el cloro de forma mucho más limpia. ¡Wow! Entonces, ¿mezclan ese carbono orgánico con el cloro del agua salada? Exactamente.
Cuando unes ese carbono de origen orgánico con ese cloro extraído del agua salada en el laboratorio, el resultado final es policloruro de vinilo, es decir, PVC puro. Ah, entiendo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque pensando en una analogía, es como si una empresa decidiera fabricar botellas de plástico usando almidón de maíz en lugar de petróleo crudo. Totalmente. Es un gran ejemplo. O sea, cambiar el ingrediente inicial ayuda enormemente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante la fábrica, lo cual es fantástico para el aire que respiramos hoy. Sí, el impacto inmediato es súper positivo. Pero al final del proceso, la botella sigue siendo de plástico duro. Seguirá existiendo en los océanos o en la tierra por siglos. Es exactamente la misma dinámica. Pero con los discos de vinilo, el problema ambiental de fin de vida útil es aún más persistente por los aditivos estabilizadores pesados que requiere el audio para que no se desgaste la pista. Claro. El biovinilo ataca la huella de carbono inicial de forma brillante. Y es comercialmente viable hoy mismo porque las fábricas no tienen que cambiar ni una sola de sus máquinas prensadoras. Claro, como es el mismo material, no hay que invertir en maquinaria nueva. Exacto. El material se comporta igual porque es el mismo material. Es un puente de transición increíble, pero, y esto es clave, mantiene la dependencia química a largo plazo. No es compostable. Entonces, si el ecovinilo suena peor debido al estrés térmico y el biovinilo nos sigue dejando con un disco de plástico que sobrevivirá a nuestros tataranietos, o sea, la industria tuvo que dejar de intentar arreglar el PVC y simplemente matarlo. Cortar por lo sano. Tenían que crear algo desde cero, y ahí es donde entra la remolacha. Así es. Entramos al territorio de la reingeniería total de materiales. Hablamos del EvoVinyl, una tecnología impulsada por la empresa británica Evolution Music. Que esto sí es algo completamente distinto. Totalmente. Ya no estamos clonando el PVC. Estamos hablando de un biopolímero fabricado íntegramente a partir de azúcares extraídos de la caña de azúcar y la remolacha. ¡Wow! Es 100% libre de plásticos derivados del petróleo. No es tóxico y, bajo las condiciones adecuadas, es compostable industrialmente. A ver, me pongo en los zapatos de la persona que colecciona audio de alta fidelidad, que gasta miles de dólares en un equipo de sonido espectacular. Sí, la gente audiófila es muy exigente. Y con razón. Pero, ¿cómo un vegetal suave se convierte en un disco duro? Suena algo que se va a desgastar por completo después de 3 reproducciones, ¿eh? O que se va a derretir en el tocadiscos si lo pones en un día de verano caluroso. Esto plantea una pregunta importante y es una duda súper válida que entra de lleno en el terreno de la polimerización. A ver, clase de química. Un poco sí. Cuando tomas los almidones o los azúcares de la planta y los fermentas, puedes extraer compuestos como el ácido láctico. Ajá. Si aplicas calor y procesos químicos específicos a ese ácido, las moléculas se unen formando cadenas largas y súper rígidas llamadas polímeros. Ah, entonces la estructura molecular cambia por completo. Exacto. A nivel físico, ese biopolímero vegetal terminado puede replicar la dureza y elasticidad exactas del plástico tradicional. La aguja de diamante del tocadiscos puede leer el surco de este plástico de azúcar sin destruirlo para nada. Y las fuentes apuntan a que a las fábricas les encanta este material, o sea, están enloquecidas. Hay datos operativos que son una verdadera locura. Los números de producción son el sueño de cualquier planta de prensado. Sí, porque prensar un disco tradicional de PVC requiere calentar la máquina con vapor a temperaturas altísimas, lo cual gasta muchísima energía. ¿Y dinero, claro? Exacto. Pero este material de caña de azúcar requiere un 15% menos de energía térmica para fundirse, lo cual ya es un ahorro masivo a nivel industrial. Y aún más sorprendente, el tiempo de prensado en la máquina baja de 30 segundos a solo 16 o 20 segundos por disco. Casi el doble de rápido. Y no solo eso, el impacto real en la logística diaria de la fábrica es revolucionario. Por el enfriamiento. Exactamente. Cuando prensas un disco de PVC normal, sale tan caliente e inestable que a menudo las fábricas tienen que dejar los discos enfriándose durante toda una noche antes de poder meterlos en sus fundas. Claro, porque si los guardas calientes, se doblan. Totalmente, se deformarían creando esos discos ondulados que arruinan la reproducción por completo. En cambio, el EvoVinyl se endurece y estabiliza térmicamente en solo 2 horas. ¡Qué locura! O sea, puedes prensar el disco y enviarlo en el mismo turno de trabajo. Exactamente. Acelera toda la cadena productiva. Es un argumento financiero brutal para convencer a la industria de hacer el cambio. Pero volvamos a quien lo va a escuchar en su casa. Realmente suena igual.
Ese es el gran debate. Porque leí que en los prototipos iniciales, los ingenieros notaron que en los silencios entre canciones o justo al principio del disco, el biopolímero tenía un nivel de ruido ligeramente superior al del vinilo virgen más puro. Es verdad, había un murmullo inicial. Sin embargo, productores residentes de lugares legendarios como Abbey Road Studios y fabricantes de altavoces de ultralujo como PMC Speakers han metido dinero e invertido en esta tecnología, asegurando que cuando suena la música es absolutamente indistinguible. Y tienen razón. Pero, ¿por qué respaldarían algo con más ruido de fondo? Aunque sea un poquito. Porque el Evo Vinyl tiene una ventaja acústica oculta que el plástico tradicional jamás podrá igualar. ¿Cuál? Su composición química lo hace naturalmente antiestático. No me digas. Eso lo cambia todo. Todo. La estática es el enemigo número 1 de cualquier colección física. Totalmente. El PVC es un material aislante por naturaleza. Con solo sacarlo de su funda de papel, acumula cargas eléctricas estáticas masivas. Sí, te da hasta toques a veces. Y esa estática convierte al disco en un electroimán literal que atrae el polvo, las micropartículas del aire y la suciedad directamente hacia lo más profundo de los surcos. Uy, sí. Y son precisamente esas partículas las que la aguja golpea, causando los pops y acelerando el desgaste de la propia aguja. En cambio, el biopolímero de remolacha disipa la estática de forma natural. O sea que por fin mi gato puede pasar cerca del tocadiscos sin que el disco absorba la mitad de su pelaje como si fuera una aspiradora. Jaja, exacto. Tu gato ya no será un problema para tu audio. Me encanta. Te ahorras tener que pasarle el cepillo de fibra de carbono religiosamente cada vez que le das la vuelta al álbum, que es un ritual súper tedioso. Exacto. A corto plazo puede que tenga un murmullo inicial apenas perceptible en el silencio, pero a largo plazo, un disco que rechaza activamente el polvo va a ofrecer una experiencia de escucha mucho más limpia y duradera. Claro, en comparación con un PVC que se va llenando de microsuciedad irremovible año tras año. Es una victoria acústica a largo plazo. Me parece fascinante. Ahora bien, tener un biopolímero vegetal increíble es solo la mitad de la batalla. O sea, si te pones a pensar. Sí, la logística. Exacto. Si tú fabricas este material ecológico perfecto en un laboratorio en el Reino Unido, pero luego lo tienes que meter en enormes aviones de carga para enviarlo a una planta de prensado en Estados Unidos, Ajá. y luego esos discos terminados vuelan a tiendas en Japón o México. Todo ese humo de combustible de avión y barcos de carga anula por completo el propósito ecológico de haber usado remolachas. Ese es el talón de Aquiles de la industria física. La cadena de suministro actual es una pesadilla logística de carbono. Un desastre. Si conectamos esto con el panorama general, tradicionalmente extraes petróleo en el Medio Oriente, lo mandas en buque cisterna a una refinería en Texas, la resina plástica de ahí viaja a una enorme fábrica de prensado en la República Checa. Madre mía, la huella de carbono de ese solo viaje. Es insostenible. Y luego los discos terminados vuelan por correo a todo el mundo. Por eso el proyecto Thermal Beads en Islandia, que analizamos en las fuentes, me pareció una verdadera genialidad. No están intentando solo cambiar el material, o sea, están proponiendo rediseñar toda la logística, con un modelo que llaman de la granja a la fábrica al fan. Es un enfoque holístico, e Islandia no es una ubicación al azar para hacer esto, Ofrece las condiciones extremas perfectas para probar este modelo. Tienen un parque ecoempresarial enorme, ¿no? Sí, en un país que se alimenta en un 97% de energía totalmente verde, utilizando sus fuentes geotérmicas e hidroeléctricas. ¡Qué envidia, la verdad! Y el detalle de usar remolachas azucareras es clave. Según la investigación, estas plantas son increíblemente resistentes y pueden cultivarse en climas muy diversos y duros, como el de Islandia. No son delicadas para nada. Exacto, lo que significa que no estás atado a importar materias primas de una sola región tropical del planeta. La visión de este proyecto es descentralizar por completo la producción musical. Ese es el verdadero futuro de la industria. O sea, en lugar de tener una mega planta contaminante enviando vinilos en aviones, podrías tener instalaciones regionales en todo el mundo cultivando la remolacha localmente. Usando energías limpias de esa misma región. Exacto, procesándola ahí mismo y distribuyendo los discos a las tiendas de esa zona sin tener que cruzar océanos enteros. Es abordar el problema desde la raíz, literalmente, hasta la persona que lo consume.
Eliminas los cuellos de botella del transporte internacional masivo y transformas la creación de un medio de entretenimiento en una extensión de la agricultura local sostenible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para la persona que esté escuchando en este momento, que quizás solo quiere preordenar el nuevo álbum de su banda favorita y ponerlo a girar en su casa. Sí, al final eso es lo que le importa a la mayoría. ¿Qué significa este movimiento corporativo para su bolsillo? Bueno, actualmente, debido a que la producción del Evo vinil apenas está saliendo de las etapas de laboratorio iniciales, hacer un disco así cuesta un poco más. Es la curva normal de cualquier tecnología nueva. Claro, pero la economía básica es clarísima. A medida que esto escale y las grandes fábricas se den cuenta de que pueden prensar discos casi el doble de rápido y ahorrando un montón de energía, los precios van a bajar. Inevitablemente. Eventualmente, fabricar con plantas locales podría ser mucho más barato que depender de un barril de petróleo, o sea, cuyo precio fluctúa con cada crisis geopolítica. Y te digo algo, el empuje final no vendrá de las fábricas, sino de los propios artistas. ¿Tú crees? Estoy seguro. Figuras como Michael Stipe de R.E.M. y organizaciones medioambientales musicales como Earth Percent, que fue fundada por Brian Eno, ya están metiendo mucha presión e invirtiendo fuerte en esto. Claro, el poder de las estrellas. Exacto. Cuando los artistas más grandes empiecen a exigir por contrato que sus discos se fabriquen con biopolímeros en lugar de PVC, los grandes sellos discográficos tendrán que financiar la transición a la fuerza. No les va a quedar otra. Me parece una visión súper esperanzadora. Entonces, haciendo una recapitulación rápida de todo lo que exploramos hoy, comenzamos con el eco-vinilo, que fue un intento noble, digamos, de aplicar economía circular reciclando plástico existente. Pero que nos enseñó que el estrés térmico puede crear impurezas que sacrifican muchísimo la calidad del sonido. Exactamente. De ahí pasamos al biovinilo, que sí logra una reducción masiva de emisiones usando el cloro de agua salada y aceites de cocina, manteniendo además una fidelidad de audio impecable. Pero descubrimos que, a nivel molecular, sigue siendo un plástico eterno que no soluciona el problema de la basura a largo plazo. Para nada. Y finalmente llegamos al Evo vinilo, de caña y remolacha. Esta tecnología que saca el plástico de la ecuación por completo, crea discos naturalmente antiestáticos que repelen el polvo, acelera enormemente la producción en las fábricas y, abre la puerta a un futuro de distribución local y verdaderamente verde. Sí, todo esto nos comprueba que la calidez del audio analógico, esa que tanto nos gusta, no exige la destrucción de nuestro ecosistema. Totalmente de acuerdo. Y me deja pensando en algo. Llevamos más de 70 años intentando obligar a la Tierra a conservar nuestro arte, fabricando millones de discos en plásticos tóxicos, bajo la ilusión de que deben durar para siempre, sobreviviendo incluso a nuestras propias vidas. Sí, como si fueran cápsulas del tiempo intocables. Exacto. Pero tal vez la máxima evolución de disfrutar la música física no sea la permanencia eterna en un vertedero. Tal vez la verdadera magia de la música siempre fue disfrutar de un momento perfecto y en el futuro completamente compostable. Es una forma hermosa de verlo, devolver el arte a la tierra. Totalmente. Algo para tener en mente la próxima vez que dejes caer la aguja sobre un disco.